Es un placer tener hoy con nosotros al doctor Francisco Saúte, director del Centro de Salud, Investigación en Salud de Manisa, y a su cofundador, que hace ya bastantes años tenía en la cabeza ese concepto tan, a día de hoy, que nos parece novedoso, ese concepto de la salud global, porque sabemos que recientemente se ha aprobado el uso de la vacuna de la malaria para su administración en África, lo cual ha supuesto un hito sanitario, y poder decir que el Osar de la Vera está contribuyendo a salvar vidas en otra parte del planeta, como ya lo hizo aquí en el pasado, pues desde luego que es un grandísimo honor. Por eso, de verdad, hoy es un día muy importante y estamos muy orgullosos y muy contentos que estéis aquí. Así que vamos a ver este pequeñito trozo de lo que fue nuestra historia y lo que se vivió en este dispensario. La malaria. Detrás de estos muros se esconde la historia de una pionera lucha contra esta enfermedad que asoló estas tierras y toda la península, dando como resultado más de 700.000 muertes hasta que se consiguió su erradicación en 1964. Hubo que curar todos los secaderos, todos los charcos parados, todas las cuadras, todos los zajudos. Sin embargo, la introducción de los peces llamados gamusias fue la herramienta decisiva para la eliminación de los mosquitos transmisores. Fue una arma decisiva para la erradicación del paludismo o de la malaria en España. Siempre se desarrollaba en zonas pantanosas, en zonas cenagales. Estos relatos cargados de nostalgia nos trasladan a la realidad de lo que aquí ocurrió. Gracias a ellos hemos aprendido que una enfermedad que lleva siglos causando miles de muertes, como la del emperador Carlos V tras su retiro en el monasterio de Yuste, aún hoy sigue provocando la muerte de una persona cada minuto. Ahora vamos a comenzar con la inauguración institucional. Voy a dar paso a don Germán Domínguez, el alcalde de Osar de la Vera, que nos diga unas palabritas. Gracias por vuestra asistencia a este acto, a esta entrega del premio que damos en el Centro de Interpretación del Paludismo. Yo sabéis que me gusta ser muy breve porque creo que los realmente protagonistas de este evento son, este año hemos incluido a Su Majestad con todos sus acompañantes. Lo importante es la ciencia. Efectivamente, por eso creo que mi intervención en este momento casi que huelga. Simplemente agradecer la presencia de todas las personalidades, director general José Luis, presidente de la Diputación Carlos Caldo, el gerente del itinerario al cual pertenecemos y que nos ha conseguido poner en Europa, don Quintín Correa, el presidente del Grupo de Acción Local Fermín Encabo y demás, Javier, lo digo de los que estoy viendo aquí, perdonadme si alguien no más, porque las gafas las tengo como 7 días más o menos. A Javier, el coordinador de la área de salud, y a otros muchos invitados que ya los tenemos como amigos, como esa Balbina y alguien más que no sé si tengo por ahí, y por supuesto de manera muy especial al galardonado, a Saúte, y a su acompañante, que después de las conversaciones que tuvimos ayer y esta mañana, para mí pasa a ser como otro galardonado, Pedro Alonso. Cuando empezamos en este proyecto teníamos una serie de hitos, como los que tiene todo el mundo en algún proyecto que inicia, ¿no? Los chicos en el deporte pues ven a Messi, ven a Ronaldo, ven a... Nosotros cuando empezamos en este proyecto teníamos la figura del centro de Mozambique, perdón, lo teníamos como un hito ahí puesto. Era uno de nuestros hitos. Y el siguiente hito para los que son del Madrid era Pedro Alonso. Poco a poco empezamos a traer aquí a galardonados de muy alto nivel. Las personas que venís habitualmente a nuestro evento lo habéis conocido, de muy alto nivel, pero de repente este año nos surge la oportunidad de que venga Saúte. Como sabéis, este evento lo solemos hacer el día 25 de abril, que es el día que se le celebra a nivel mundial la malaria. En este caso hay un inconveniente por parte de la agenda de Saúte y nos propone un cambio de fecha. ¿Pero qué nos sugiere en ese cambio de fecha? Nos sugiere la presencia de Pedro Alonso.
cual para nosotros es, no os lo podéis imaginar, o sea, esto es algo histórico. Y yo quiero un fuerte abrazo para ellos dos. Luego también quería agradecer de manera institucional la llamada que ayer tuvimos estando aquí, precisamente cuando llegaron ellos, estuvimos dando una vuelta, ellos nos estuvieron enseñando el centro del paludismo, comentando, chacarreando, temas muy técnicos, muchas palabritas, muchos nombres, mucha gente, y tuvimos la llamada, yo la quiero agradecer aquí públicamente, del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que tuvo el honor y la deferencia de hablar personalmente con ellos y agradecerles que visitasen este pueblo, que visitasen esta provincia y que visitasen esta comarca. Yo también quisiera agradecerles desde aquí. Y también quiero agradecer la presencia aquí de don Carlos, sin cuya colaboración, por medio de la Diputación de Cáceres, no existiría este centro. Existiría como tal el edificio, pero gracias a los 5 años que lleva financiando en los 2 puestos de trabajo que tenemos aquí, pues esto sigue adelante. Muchísimas gracias a todos.